soy Iris y en el video de hoy les voy a hablar de una autora japonesa contemporánea muy famosa y de las dos obras que he leído de ella. Y me refiero a Mieko Kawakami. Mieko Kawakami nació en la provincia de Osaka en 1976. Ella nació en una familia pobre y su padre pues los abandonó cuando ella tenía unos 14 años. Por esa misma razón trabajó de dependiente en una librería, fue azafata, en fin, tuvo varios trabajos. Y que empezó como cantante, tiene en su discografía 3 discos y 3 singles o 3 sencillos, pero dejó oficialmente la música por ahí del 2006 para enfocarse en la escritura, porque pues ella contaba de que no había una libertad creativa como cantante, no le permitían escribir su música, no le permitían escribir sus canciones, entonces mejor lo dejó por la paz. Ella fue bloguera y así fue en ese formato como surgió Pechos y Huevos, que varios de los datos que mencioné sobre su pasado se reflejan en este libro. No necesariamente autobiográfico, pero pues evidentemente tomó cosas de su vida. Pechos y Huevos en un inicio estuvo en su blog, posteriormente lo editó y se publicó de manera tradicional. Con este libro ganó el famoso y el premio de mayor prestigio en Japón, que es el Akutagawa, que está pensado para jóvenes talentos. Este premio es importantísimo y al mismo tiempo no lo han ganado figuras tan importantes de la literatura japonesa como Dazai, Osamu Dazai o Murakami, pero Mieko Kawakami lo tiene en su haber. Ese fue por Pechos y Huevos, pero también por su libro Heaven ganó el premio de Murasaki Shinobu, que también es como para lo mejor de la literatura en aquel país. Y hablando de Murakami, Murakami es fan, respeta mucho a Mieko y por esa razón aceptó que ella le hiciera una serie de entrevistas, o sea, se vieron como varias veces para que ella le hiciera una entrevista que es bastante famosa en el sector, en el que Mieko también admira a Murakami, pero eso no fue impedimento para que lo cuestionara por sus personajes femeninos, por cómo existen en función de los personajes masculinos, por su sexismo en sus obras y la sexualización de los personajes. Murakami se nota bastante desconcertado ante los comentarios y las críticas que hace a la hora de hacer la entrevista. Es una entrevista que pues le han criticado por el tono y ella dice, bueno, pues sí, a lo mejor me pasé de franca, pero no me arrepiento, ¿no? Murakami se nota un poco desconcertado a la hora de responder los cuestionamientos, pero todo chill entre ambos. Y es que Mieko es feminista, y creo que eso se nota principalmente en Pechos y Huevos, donde toca varios temas relacionados con la situación de las mujeres y el sexismo cotidiano en Japón. Por esa misma razón, ese libro sacudió a la comunidad de señoros literarios en Japón. El libro lo aborrecieron, se enojaron porque le dieron el Akutagawa. Incluso Shintaro Ishihara, quien es, era un novelista, o sea, como que ya dejó de escribir y posteriormente se metió en la política y cuando hizo esas declaraciones era gobernador de Tokio, dijo que esa obra era desagradable e intolerable porque pues, no aguantaron muy bien las críticas de lo que menciona en Pechos y Huevos, ¿verdad? Hasta el momento, aunque Mieko Kawakami es una autora muy famosa en Japón y también goza de cierta fama en la parte en inglés, o sea, en la parte occidental, como Estados Unidos, Inglaterra, no toda su obra está traducida. En español solo tenemos traducidos 2 libros, que son los que he podido leer, y son Pechos y Huevos y Heaven. Probablemente sus 2 obras más famosas. En inglés se pueden encontrar un par más, si mal no recuerdo, un par más, y ojalá en algún momento se traduzca el resto de su obra al español. Pero mientras tanto, los 2 que hay ya los leí y bueno, voy a comentarlos en este video. Pechos y Huevos creo que son 2 libros muy diferentes entre sí, pero como que es notorio los temas que le interesan, que probablemente tengan relación con su vida y
más comunes está como esta figura del padre que no es necesariamente presente la pobreza. Pechos y huevos está escrito en el dialecto de Osaka, lo cual obviamente nosotros no lo notamos, pero eso fue importante a la hora de que le dieran el Akutagawa. La figura de los padres no necesariamente es el que abandona a todos, pero sí hay uno que le falla a los hijos, ¿no? Les falla en estar presente, en entenderlos, quizás en mantenerlos. Está ahí. Y, por ejemplo, Heaven. Bueno, en Pechos y Huevos también tenemos una voz adolescente y en Heaven el protagonista es un adolescente. No sé en sus otros libros, pero sí leí en una entrevista suya que dice que le gusta escribir desde la voz de los niños y adolescentes para expresar, pues, cómo ven el mundo. Pechos y Huevos es su novela más famosa, como dije, y la que más me gustó de las dos. Aquí tenemos a 3 personajes principales, o al menos empezamos con 3 personajes principales porque ahí está la cosa. Todo inicia cuando Makiko y su hija Midoriko llegan a Tokio, donde vive Natsuko, la hermana de Makiko. Van a hacer ciertas cosas en Tokio, pero pues se van a hospedar con la hermana. Midoriko no habla con su madre. Literalmente no pronuncia una sola palabra desde meses atrás. Habla con todo el mundo menos con su madre. Y bueno, en esta parte no habla tampoco con la tía, porque pues como que la comunicación, ¿no? De la madre y todo. Así que la manera en la que se comunican es Midoriko escribiendo en un cuaderno sus pensamientos. Y aunque tenemos estos 3 personajes, en realidad durante este primer cuarto de la novela solo sabemos qué onda con Natsuko y Midoriko. De distinta manera, ¿no? O sea, Natsuko es la narradora, nos está contando en primera persona las cosas, mientras que con Midoriko leemos sus apuntes y a través de esos apuntes sabemos por qué no habla y qué es lo que le preocupa. Aquí lo que nos muestra es como la situación de la mujer representada en los pechos y en la menstruación. Midoriko es una adolescente que no ha empezado a menstruar, pero teme que pronto lo hará. Sus amigas, sus compañeras de la escuela ya lo han hecho y ella le causa repulsión. La idea de que eso la acerca a convertirse en una mujer madura y al mismo tiempo el asunto de la maternidad, porque una vez que pues empiece a menstruar ya estará como esta idea de una mujer fértil que puede tener hijos y ella la maternidad la espanta. Pero tiene este conflicto con la madre y es que la razón por la cual van a Tokio es porque Midoriko trabaja, no me acuerdo cuál es el término, o sea, es como un trabajo específico que hay en Japón. El equivalente sería una camarera que lo que hace es entretener a los clientes. O sea, trabaja en una cantina, no en una cantina muy grande, ni muy famosa, ni nada. Una cantina y su labor es entretener a los clientes, hacerles plática, que pasen un rato agradable e invitarlos a consumir y consumir y consumir. Tiene un nombre en México probablemente, pero no me acuerdo cuál es. Hostess tal vez. Bueno, el punto es, de eso se trata su labor. Pero pues ella ya está en la treintena, es madre soltera de Midoriko y está en la treintena y ve cómo pues las camareras más jóvenes empiezan a llevarse a la clientela. Ninguna de las 3, ellas no tienen muchos recursos. De hecho, muchas veces Natsuko se tarda en pagar la renta y tiene el préstamo del gobierno por el que pagó la universidad. O sea, viven de manera ajustada. Y por esa razón, Makiko siente la urgencia de operarse, de tener unos pechos de cierta manera, justo como se ven en las revistas, para llamar la atención de los hombres, porque de eso depende su sustento, de ser deseable ante los ojos masculinos. Y eso
también es lo que afecta su relación con Midoriko, porque ella pues le causa repulsión esa parte. Y el resto de la novela es diferente en cierto sentido, porque ya no tenemos el punto de vista de Midoriko, sino solamente de Natsuko. Y con ella vemos pues una mujer en el mundo literario tratando de destacar, tratando de consolidarse, el machismo cotidiano, las expectativas que se ponen sobre las mujeres para ser esposas, para ser madres, qué pasa cuando no cumples esos roles que se espera de ti, y la maternidad. Yo sé que pueden decir que la maternidad ya es un tema como muy manoseado, muy tocado, muy lo que quieran, pero siempre se puede encontrar una manera distinta de abordarlo, y Mieko Kawakami lo hace. Creo que hace un cuestionamiento muy interesante sobre por qué decidir ser madre. O sea, el querer, el anhelar el embarazo, pero ¿por qué? Nos lo plantea cierto personaje como un acto tremendo de egoísmo. Y el por qué lo considera así, y cómo impacta en la protagonista y todo eso, me pareció muy interesante. Además, la verdad es que reconozco que no había pensado en eso. Hablan sobre la inseminación artificial y las cuestiones éticas que la rodean. Primer cuarto, pues sí estaba un poco confundida, no terminaba. O sea, el inicio me pareció súper fuerte, y luego tenemos esa parte de las 3 en Tokio que no terminaba de conectar conmigo, y luego empieza a avanzar la historia y es muy buena. Pero hay una parte, esa es mi parte favorita. Mi parte favorita. Cuando llega a una escena con un hombre en una cafetería. Está narrado de tal manera que yo sentía como se me iban poniendo los vellos de punta. Es aterradora, te deja así tensa, porque no sabes exactamente qué va a pasar, pero es la manera en la que se va desarrollando la escena, la narración de esa escena, increíble. Y tenemos varios de los temas que interesan a Mieko, que vemos en su obra. El padre que pues no ayuda y termina metiendo a la familia en problemas. Las adolescentes que tienen que empezar a trabajar. Especialmente la hermana mayor, Natsuko, sí, pero de distinta manera. El cómo se dio la situación, la pobreza. Sí, podríamos decir que no es lo mismo la pobreza en Japón que la pobreza en México, pero es pobreza. El cómo va narrando en cierta manera las vicisitudes y los problemas económicos que enfrentaron en ese barrio y lo que tuvieron que hacer para subsistir. El cómo, pues, Natsuko en ciertos momentos no puede pagar la renta porque sus ingresos son limitados, tiene que pagar el crédito del gobierno que le permitió ir a la universidad, tiene que pagar muchas cosas, y es parte de cómo las marca a los personajes. Esa pobreza en la primera etapa, o no solo en la primera etapa, a lo mejor fue como una pobreza mayor en la primera etapa de sus vidas, pero después no es como que sean ricas como tal. Eso sí, una advertencia de contenido, aquí hay transfobia. Más o menos sabía que iba a haber porque, no sé, hace como 2 años vi que 313 lo estaba leyendo y lo dejó y dijo, ay, tiene transfobia, pero yo pensaba que a lo mejor la transfobia se refería a esta manera de limitar a las mujeres a los pechos y la menstruación. Pensaba como que encajaba de esa manera la transfobia, pero no. Hay una escena en la que Natsuko y Makiko van a un onsen, me parece, y bueno, ahí lo que se ve es un poco la ignorancia de Natsuko, porque entra una pareja
y Natsuko entiende que alguien de estas personas que entró es trans y no hay como una confrontación hacia la otra persona, sino más bien es todo el tiempo Natsuko en su cabeza intentando entender qué onda con esa persona. Pero definitivamente pues se expresa de manera transfóbica. El otro libro de Mieko Kawakami, Heaven. Este libro, admito que me acerqué a él un poco, con un poco más de reservas. Ya lo tenía en el ojo, pero hablaba sobre el bullying. Y por lo que había visto en algunos comentarios, sentía que era muy fuerte y que tal vez iba a tener un final como muy trágico, digámosle. Entonces, por esa razón, le sacaba la vuelta, pero luego vi una reseña en donde hablaban precisamente de este asunto del bullying y me interesó. Aquí tenemos a un protagonista, un adolescente. Esta novela está ambientada en los 90, creo, y nuestro protagonista es un chico al que le dicen Ojos. No sabemos su nombre, pero sus compañeros de clase lo apodan Ojos de manera peyorativa porque él tiene estrabismo. Entonces, pues le hacen bullying muy seguido, muy fuerte. Y un día recibe una nota de Kojima, quien es su compañera de clase y la otra chica del salón que sufre bullying. Pero ella por otra razón, Kojima, pues digámosle que se presenta a clases de manera descuidada en su arreglo, en el sentido de no se baña o cómo lleva el uniforme, los zapatos. Y por eso los hombres acosan a Ojos y las mujeres a Kojima. Entonces Kojima le escribe esta carta y empieza como a comunicarse, porque Kojima le dice, nosotros vivimos lo mismo, tenemos la misma situación, ¿no? Entonces tenemos como que hacer equipo, comunicarnos entre nosotros. Entonces se comunican a través de estas cartas donde hablan de sus días cotidianos, de sus pensamientos randoms, toda la cosa, y en algún momento se van a encontrar, o sea, para hablar frente a frente. El libro habla sobre el bullying, pero también sobre la soledad, porque nuestro protagonista vive en una tremenda soledad. No tiene amigos más que Kojima, pero Kojima no hay como este contacto en la escuela, no es como una amistad normal, digámosle, por las circunstancias. Su padre casi no lo ve porque se la vive trabajando, tiene una madrastra con la que no se abre, o sea, la quiere, la respeta, pero por la misma situación que está viviendo, no tiene el valor de decirle qué es lo que está pasando en la escuela. Porque obviamente sus acosadores lo amenazan, pero él se encierra en ese dolor. Y Kojima es su único escape, su único contacto con el que puede romper un poco ese aislamiento y que en cierta manera lo entiende o que él siente que lo entiende, aunque llegan a tener puntos de vista diferentes. Kojima es una chica que también trae muchas broncas, muchas, más allá del acoso escolar, trae otras broncas. Y cuando ellos hablan, a mí la visión que tiene Kojima me parece, no sé, errónea. Son adolescentes. Entonces, en muchos momentos sentía que Kojima era bastante... bueno, que muchas de sus ideas eran como si ella intentara convencerse a sí misma. Ella expresa un sentimiento de superioridad, no solo en esta cuestión, sino por ejemplo con la situación de su madre, que por cierto con Kojima vemos esta pobreza, de nuevo, ¿no? Cómo impacta la pobreza en la pareja, en los hijos. Pero a la
visión de Kojima respecto al acoso es como nosotros somos especiales. Tus ojos son de esta manera, así que esto los espanta, los hace sentir inferiores, entonces por eso nos acosan, por eso es esto. Y hay un momento en donde sí viene este cuestionamiento. ¿Por qué los acosadores, por qué los bullies lo hacen? En algún momento sienten, híjole, se me pasó la mano, híjole, ¿qué estoy haciendo? Se sienten culpables, sienten arrepentimiento. ¿Por qué eligen a los que eligen para acosarlos? Hay un cuestionamiento muy, muy, muy interesante con eso. O sea, el enfoque que llega a presentar Mieko me pareció muy bueno. Sí, el tema del bullying es muy importante. Entonces, aquí entra qué tanto te gusta, qué tanto te incomoda, cómo te sientes con este tema, porque es muy, muy crudo. Hay una escena muy fuerte sobre algo que le hacen al chico que, o sea, yo lo estaba leyendo y cuando me di cuenta la mano me estaba temblando de lo fuerte que es esa escena, porque es bastante cruda. No es como que, ay, te lo deja a la imaginación. Bueno, o sea, obviamente no te dice todos los detalles, pero no es necesario. Ahí ya depende de cómo te manejes con ese tipo de escenas. Si tengo que comparar ambos, diré que me gustan más Pechos y Huevos. Heaven me gusta, me parece interesante, creo que está bien narrado, pero no logró esa conexión conmigo como el otro. No sé. En algún momento creo que me gustaría releer Heaven y ver qué nuevas cosas descubro en esa historia, pero definitivamente pues me quedo con el otro libro. Me gustaría que trajeran al español más libros de Mieko, pero si no, pues en algún punto leeré los que están en inglés, porque sí, es como de esas autoras que digo, bueno, quiero leer qué más haga, ¿no? Quiero saber más de su obra. No la llamaría una de mis autoras favoritas, pero sí una de esas autoras que me intrigan lo suficiente, que me gustan lo suficiente para querer leer más y más y más de ellas. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.